Quedan pocos días y vuelve a Montevideo después de 25 años Rod Stewart, presentado por Antel. Y allí en el Estadio Centenario lo podrán ver el 25 de febrero. Atención, envía un SMS con tu cédula al 5646. Tomas el celular, escribís tu cédula, va al 5646 y vas a participar por entradas dobles para este segundo show de Rod Stewart en el Uruguay. 25 de febrero, Estadio Centenario, Live the Life, la gira presente de Rod Stewart con Antel, avanzamos juntos. Es momento de presentar a nuestros invitados. Tengo a mi izquierda y a la derecha en la pantalla el doctor Jorge Chediak. Doctor, gracias por estar acá. El agradecido soy yo. Como siempre, un gusto. Y lo mismo para el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, encantado, el doctor Álvaro García. Álvaro, gracias por estar acá también. Al contrario, muchas gracias. Bueno, comienzo. Primero quiero agradecerles porque uno es un ministro de la Suprema Corte de Justicia, el otro es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario y a veces no es fácil. Hay gente que a veces está en el pedestal de gloria, no es el caso de ustedes. Yo soy un ministro, el otro es un comisionado, o sea que les agradezco. No se trata de que estén acá para un debate, sino si surge el debate, obviamente, porque puede haber opiniones que converjan hacia un mismo lugar o pueden ser divergentes, pero creo que lo que se va a hacer es complementar lo que ya presentábamos en el informe inicial junto a Gabriela Casulo y al doctor Don Angelo. Si uno fuera a simplificar esto, doctor, y ustedes que han estado tanto tiempo en la docencia también y todo eso, uno podría decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se cambia esto? ¿Quién no cambia esto? ¿Hay responsables? Los tiempos parlamentarios son lentos, como seguramente en todas las democracias del mundo. El proyecto está presentado hace ya más de 4 años para modificar el Código del Proceso Penal, que es de 1980, pero que fue realizado por especialistas. Esa fecha, siendo la época de la dictadura del Uruguay, no hace que el código sea malo. El código fue mucho mejor que el Código de Instrucción Criminal que lo precedía. Lo que sí es cierto, y creo que todos quienes más o menos sabemos algo del tema estamos de acuerdo, que está de modé, está pasado de moda, y su naturaleza reservada e inquisitiva en el sentido de que quien dirige la investigación es el propio juez de la causa, está ya dejada de lado en la mayoría de las democracias iberoamericanas y debemos ir a un sistema acusatorio y sobre todo a un juicio oral. A lo cual el Uruguay, lo decimos una y otra vez, país fundador de Naciones Unidas, se comprometió en la Declaración Universal de Derechos del Hombre hace ya más de 60 años y allí está establecido que el proceso penal debe ser oral y nosotros seguimos con un proceso escrito y reservado. Es indispensable cambiar el proceso penal, no se puede hacer rápidamente y como dificultad adicional tenemos que una vez que se apruebe la ley todavía vamos a necesitar al menos 3 años para instrumentarlo. Entonces es prioritario que el código se apruebe y luego que en los 3 años subsiguientes se vayan dando los fondos para crear al menos 62 cargos de juez letrado en lo penal, 62 cargos de defensor en lo penal y seguramente un número análogo en fiscalía, adecuar las sedes y capacitar a quienes van a desempeñar esos cargos, que va a ser difícil porque en 3 años 62 jueces letrados nuevos no es fácil dado el número de aspirantes al CEJU que tenemos todos los años, que no pasa mucho de esa cifra, que simplemente permite mantener el recambio de quienes cesan por jubilación o por retiro anticipado. Entonces, ¿no habrá dado en el clavo ahí? ¿Me permite sumar al doctor García? ¿No habrá dado en el clavo ahí que es un problema presupuestal? Gobernar es optar, es esas tantas frases hechas. Legislar genera determinadas prioridades, es decir, la bancada, por lo general la bancada oficialista, la bancada mayoritaria, fija las prioridades, aunque la oposición puede poner arriba de la mesa. ¿Por qué no se vota esto? Es una pregunta difícil, desde luego que tiene que ver, como decía el doctor. Para alguien que tiene una oficina dentro del Parlamento, digo, y que no es un parlamentario, pero que sí es el comisionado parlamentario. Bueno, hay una cuestión de tiempos y además, bueno, estoy pensando en el viejo aforismo, ¿no? La acción es la medida del interés. Hoy por hoy, la cuestión de la reforma procesal es ya inaplazable. Tú decías, ¿habremos dado en el clavo? Sí. Hablar de la política criminal, hablar de la estructura del Código del Proceso Penal es estar en el centro de la cuestión, por una sencilla razón. En 2005 se reconoció la emergencia en el sistema carcelario, una emergencia humanitaria que se venía ya perfilando de los años anteriores,
sobre todo a partir del año 2009 se empezó a invertir una cantidad muy importante. El Estado ha hecho una inversión muy fuerte, es decir, el Estado, los contribuyentes, y los resultados se empiezan a dar. Pero hay una cuestión que no podemos obviar en este momento. El Ministerio del Interior ha dicho, y nosotros lo hemos suscrito, para este año se elimina el escenario de hacinamiento. Se supera uno de los problemas más grandes, más acuciantes en el sistema carcelario. Pero esto ha sido posible porque se ha construido mucho. Y no debemos olvidar que en los últimos años la población reclusa aumentó un 45%, desde el 2006 a la fecha. En el caso de las mujeres, un 75%. Entonces, ha bajado el nivel de hacinamiento porque la construcción, la expansión del sistema ha sido mucho más fuerte. La pregunta es, ¿cuánto más se puede sostener un modelo basado en el encarcelamiento masivo? Entonces, yo creo que ahora la gran cuestión es hablar de política criminal, hablar del uso de la prisión preventiva, pero no solamente eso. Aquí hay otras cuestiones que hay que pensar hacia el futuro. Hay que pensar en darle definitivamente al Poder Judicial los medios para que pueda cumplir con las funciones de ejecución y vigilancia de la pena, la creación de una jurisdicción especializada para el monitoreo del cumplimiento de la pena, porque el control parlamentario, el control que hacemos las instituciones nacionales de derechos humanos, sea la institución nacional, sea el comisionado, es un control sistemático, técnico, no político, pero hay que agregarle también el control judicial. Y eso requiere, como decía el doctor Chediak, recursos. Creo que es el momento oportuno de hablar, porque se perfila ya, prácticamente estamos en la inminencia de las elecciones, se perfila un nuevo presupuesto y va a haber que pensar muy bien lo que se haga, porque tenemos una inversión muy fuerte, una política criminal que de alguna manera tiende a anular los efectos de esa inversión, porque la prisionización aumenta, y entonces si no lo revemos ese modelo en el futuro, podemos repetir un escenario de crisis, pero ya no con 6.000 personas privadas de libertad como en el 2005, sino con 12 o 13.000. Ustedes saben que escuchando los 5 minutos yo me quedo con que en un escenario optimista, o sea que se discuta a fondo y se apruebe en el Parlamento, no hay ejecución de un nuevo Código del Proceso Penal hasta el 2018, 2020. ¿Sí? Porque entre la preparación, 3 años, dijo usted, los cargos que hay que llenar, el presupuesto, ¿hay algún indicio de que esto se pueda discutir este año o en año electoral? Porque además, recuerden que este año, el 15 de septiembre, receso parlamentario. De lo que nos dicen los representantes de todos los partidos políticos, hay voluntad parlamentaria. Ahora, volvemos al sistema parlamentario y sus tiempos. La primera presentación que la comisión que tuvimos el honor de integrar, que redactó este proyecto del Código del Proceso Penal, se la hizo al presidente Vázquez en el último año de su mandato, y todavía seguimos con un proyecto que no ha sido aprobado. Entonces, los tiempos han sido largos y, como señala el señor comisionado parlamentario, es urgente aprobar el nuevo código a los efectos de empezar a instrumentar la solución que efectivamente de futuro va a ser 2017-2018. Esto es una discusión en una tarima que nos llega a la gente, y lo digo de lo siguiente: ustedes son abogados en puestos diferentes, nos pueden estar mirando abogados que ejercen la profesión, nos pueden estar mirando legisladores, pero la gente, yo puse un ejemplo extremo de O.J. Simpson, una estrella del fútbol americano. Pero acá la gente quiere que entren, y si ya hay una mínima sospecha, que no salgan, que ya no salgan más, no que se les haga sentencia, porque es el clamor que se oye en la calle, ¿no? Digo, obviamente si uno le pone el micrófono a alguien dice hay una violación, y a veces lamentablemente algunos colegas salen y dicen pena de muerte para los violadores, y hay 3 violadas el día anterior, entonces seguro es muy fácil. Pero ¿cómo sería acá en el Uruguay? ¿Esto lo asimilaría a la sociedad? Es complicado. Primero, señalar, y seguramente también coincidamos en las cifras, que no todo ciudadano que viola la ley es procesado con prisión. Si así lo hiciéramos, tendríamos 13 o 14.000 presos y no casi 10.000 como tenemos ahora. 1/3 de quienes violan la ley, los delitos, los primarios y los delitos más leves, es procesado sin prisión. El 60-65% restante es procesado con prisión, y por los tiempos tenemos esta situación tan atípica de casi 2/3 de ciudadanos privados de libertad en los establecimientos carcelarios que no tienen una sentencia definitiva de primera instancia, porque tampoco es una sentencia ejecutoriada, ni siquiera una sentencia definitiva de primera instancia. Eso debe corregirse, con la salvedad de que los mecanismos de excarcelación existen y se aplican, si no también tendríamos 13 o 14.000 ciudadanos privados de libertad. ¿Y por qué se demora la sentencia? Ahí en algún momento se escuchaba allí
¿Faltan jueces? ¿Faltan funcionarios? Los tiempos no han podido ser bajados. El promedio de duración de la primera instancia en los juzgados penales está en el torno de 1 año y medio. Es muy difícil con este proceso penal llevarlo a tiempos muy cortos. Por eso hay que reformarlo, porque la apuesta multiplicando los operadores judiciales, es decir, jueces, fiscales y defensores, y por supuesto sedes y recursos, es a que este 1 año y medio baje a semanas. En la mayoría de los casos, hay casos muy complicados que van a seguir durando, su investigación va a seguir durando años, pero en el grueso, en donde la prueba hoy incluso se reúne las primeras 48 horas, es decir, las rapiñas, esas rapiñas que incluso hoy cuando se hacen en una estación de servicio, en un supermercado, las tenemos filmadas y en algunos casos hasta en cámaras de alta definición, y donde se aprende prácticamente y en forma inmediata quién la cometió y se lo identifica. Eso debería estar resuelto en pocas semanas, incluso me atrevería a decir en pocos días, y no demorar esa sentencia 1 año y medio. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esta ecuación tan extraña de 2 presos sin condena respecto de uno que sí tiene condena, modificando el proceso penal? De todas formas, y es bueno señalarlo porque es, salvo para los abogados, es muy difícil de entender, nosotros tenemos en este sistema procesal una suerte de corrimiento. Es decir, tenemos ciudadanos privados de libertad que no tienen condena y tenemos ciudadanos condenados que están cumpliendo la pena en libertad. Si no, también tendríamos 14 o 15.000 presos. Es decir... No, ya tendríamos 20 si me sumo a los 3 grupos. No, es verdad. Entonces, el hecho es que una vez que se obtiene la libertad anticipada o la libertad provisional, no se vuelve a prisión. Entonces, si allí recae la pena, ese ciudadano el saldo de pena que tiene lo cumple en libertad. Entonces tenemos 2 grupos, tenemos 3 grupos. Los presos sin condena, los presos con condena y los condenados que están libres. Voy a volver contigo después de la pausa para que me cuentes la experiencia desde dentro de la cárcel, cómo lo viven los presos. Obviamente que depende mucho, y esto no es una discriminación, de la formación de cada uno, lo que la vida le haya dado en esa materia, cómo se vive desde dentro. Yo le agrego un grupo más antes de ir a la pausa. A mí me toca leer noticias hace 35, 40 años, 35 años, donde yo leo, ¿no? Porque hubo un momento que se confundió en el parte policial porque hablaban de antecedentes policiales, lo que es una aberración, no existe eso, ¿no? Para que se entienda, lo que existe es el antecedente judicial. Claro. Antecedente policial viene de una época que no queremos que vuelva, obviamente, ¿no? Que venía la barrida y te quedabas anotado. Pero yo leo noticias que fue procesado con prisión tal y tal, con 6 antecedentes por rapiña. Entonces permítanme hacer esta caricatura que yo siempre la hago a propósito. El señor tal y tal rapiñó, fue agarrado al instante o 2 días después y fue procesado y estuvo 1 año y medio. Lo soltaron, anduvo 6, 7 meses preso. Lo agarraron de nuevo y fue procesado en este caso por 1 año, estuvo 1 año. Y salió a dar una vuelta y dice, ¿qué hago? Vamos a robar de nuevo. Y entró de nuevo. Y estuvo preso 2 años ahí en este caso. Y vuelve a salir. Y dice, ¿qué hago? Y vamos a rapiñar de nuevo. Y ahí estuvo 3 meses. Discúlpenme la grosería porque quiero que se entienda esto que yo quiero decir. Y así fue hasta 6 veces. ¿Cómo es posible que pase una cuestión así? Ustedes me dirán, bueno, nosotros no legislamos, somos abogados y los jueces aplican las leyes. Sí. Digo, ¿cómo es el derecho comparado? ¿Hay en el mundo alguien que dice, bueno, está después de la 4ª rapiña, no salís más? No, claro, pero convengamos en una cosa, ¿no? Que si se trata de delitos de rapiña, a los 3 meses no está fuera. Salvo que haya un sobreseimiento o algo así. Por eso yo puse 1 año. Claro, no, pero tampoco. Lo que puede ser de repente con algún hurto, una cosa así. Sospecho que si una persona... es eso? ¿Está mal el parte? ¿Cómo es eso? Sí, evidentemente hay un problema sustancial en la información en este sentido. Si una persona cometió una rapiña, la pena mínima en la práctica menos de 3 a 4 años no va a ser, y lo más probable es que esté 5 o 6 años. Eso como mínimo. Pero se puede dar, lo que tú decías, Miguel, con otros delitos, sin duda. Se puede dar con los hurtos y al final vemos, hay un núcleo dentro de los 10.000 privados de libertad. Hay de todo. Hay personas que tienen, sí, 8, 9, 15 antecedentes, pero la mayoría no. La mayoría son jóvenes que han sido procesados o por rapiña o por copamiento, que son delitos que tienen un tiempo mínimo de permanencia muy alto. La mínima del copamiento son 8 años. La mínima en la práctica de una rapiña
Si le dan la libertad, se la dan a los 2/3, eso son alrededor de 4 años. Cuando hay libertad anticipada, en otros casos cumplen de punta a punta. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una cuestión como para afinar pensar con la información que nos da la policía. Sí, y es necesario decirlo. Ahora, me parece que hay algo que es fundamental en esto. No se puede seguir con una tasa de encarcelamiento tan alta. No es sostenible, no es real, no es posible. No es posible ni siquiera para Estados Unidos o Rusia, que tienen el doble de presos que nosotros. Nosotros estamos llegando al techo en la cantidad de prisión que podemos gestionar. Y creo que esto requiere alternativas. Tengo que hacer una pausa y seguimos con los doctores Chediak y Garcés. Ya venimos.